Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Día tras día esta semana estamos teniendo jornadas de tiempo soleado que no me dirán que no, parecen una copia del día anterior. Hoy en el área de Pontevedra se han llegado incluso a los 19 grados, pero ¿qué va a pasar mañana? Pues ya lo ven, seguimos bajo la influencia del anticiclón, mientras que una borrasca empieza a acercarse por Portugal, pero será por la noche. Habrá nubes de tipo medio-alto con más intensidad en zonas del oeste y del sur de la comunidad. Las temperaturas van a bajar un poco con respecto a las de este jueves que estamos dejando atrás. Se notará sobre todo en las mínimas, pero en las máximas apenas habrá cambios. Se superarán los 15 grados en prácticamente toda Galicia. Zonas como Fisterra o Santiago llegarán a los 16, Vilagarcía, Ribeiro o Pontevedra pasarán posiblemente de los 17. Temperaturas muy altas para un viernes 2 de diciembre. Y hoy en Historias del Tiempo les hablamos, por raro que suene, de la cota de nieve del sistema solar. ¿Saben qué temperatura hace en el espacio? Pues 270 grados bajo cero, y aún así no es posible congelarse de forma inmediata. Vean. El espacio es un lugar muy gélido. La temperatura es de unos 270 grados bajo cero. Como ocurre con la velocidad de la luz, el universo también nos impone un límite de temperatura mínima, 273 grados bajo cero. Es el conocido como cero absoluto. Sin embargo, a pesar del frío extremo, si un astronauta, por ejemplo, se viese expuesto a esas temperaturas, no se congelaría de forma inmediata porque no hay ningún proceso que permita perder calor. Pasaremos mucho más frío en el agua a 0 grados que en el aire a 0 grados, porque el agua roba mucho más calor y por eso nos enfría muchísimo más. En el espacio no hay ni agua, ni hay aire, ni hay ninguna sustancia, es el vacío. Entonces, al no haber ningún tipo de material que pueda robar ese calor, el calor del astronauta tendría que perderse por radiación, y por radiación tardaría años, quizás décadas, en perder el suficiente calor para llegar a congelarse. Así que nunca podría producirse una escena similar a esta de la película Misión a Marte. Moriría rápidamente, apenas en unos 10 segundos perdería consciencia, pero la perdería por la falta de oxígeno, por la falta de presión y quizás porque se le forme cierto tipo de burbujas de nitrógeno debido a la descompresión del cuerpo. En el sistema solar, como en la Tierra, también existe una cota de nieve, un límite situado en el cinturón de asteroides entre la órbita de Marte y Júpiter, a partir del cual el Sol no es capaz de calentar el agua y por tanto se forma hielo. La cota es muy importante a la hora de formar el sistema planetario. Cuando la estrella está en sus primeros momentos y está como protoestrella naciendo, la cota del sistema solar determina el tipo de planetas que va a haber en una zona o en otra de un sistema planetario. Por ejemplo, en el sistema solar, los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son planetas enteramente rocosos. Son grandes rocas y realmente cuando se formaron no tenían nada de agua porque la cota de nieve del sistema solar está mucho más allá. Todo el agua que tenemos hoy en día en la Tierra probablemente provenga de los impactos de asteroides y de cometas que se formaron más allá de la cota del sistema solar. Más allá de la cota de nieve del sistema solar encontramos cometas, grandes planetas gaseosos con lunas congeladas y mundos hechos de hielo como Plutón o Tritón, un satélite de Neptuno. Plutón es uno de los mundos más alejados del sistema solar. Está tan alejado que el calor que llega al Sol es mínimo y por eso hay una temperatura de unos 200 grados bajo cero. A esa temperatura, decir nieve es poco. Lo que ocurre en Plutón es que prácticamente toda su corteza planetaria es de hielo. Tritón es uno de los mundos más fríos que se conocen. Es un mundo tan frío que está cerca del cero absoluto, está cerca de la temperatura mínima que puede haber en el universo, unos 240, unos 250 grados bajo cero. Cuando se tomaron estas medidas de temperatura fue la sonda Voyager 2, que pasó muy cerca y tomó estas temperaturas, y hoy en día aún tiene algo de misterio saber por qué es un mundo tan frío. Aunque en la zona interior del sistema solar, por supuesto, también puede nevar, y el mejor ejemplo es la Tierra. De la misma forma que en la Tierra, en Marte nieva. La nieve está compuesta no solo de agua o de hielo, sino también de CO2 en estado sólido, y precisamente por tener un eje de rotación con una inclinación similar al de la Tierra, en Marte hay estaciones muy parecidas a las de la Tierra. Mientras que nieva en la parte norte, en la parte sur hace más calor y es más llevadero. Sin embargo, esto se invierte al cabo de un año, que es lo que tarda Marte en dar media vuelta alrededor del Sol. Incluso cerca de la Tierra hay lugares muy fríos. Dentro de la Luna, aunque en los sitios donde da sol y son zonas ecuatoriales, la temperatura puede llegar a 150 grados centígrados durante el día, debido a que el Sol, precisamente a este nivel orbital, es muy fuerte aún. Hay sitios o hay cráteres en el Polo Sur a los que nunca llega la luz del Sol.
y en los que durante miles de millones de años nunca ha llegado ni una sola cantidad de luz, no se ha calentado y tienen temperaturas cercanas a los 240 grados bajo cero. La nieve es un fenómeno que nos recuerda que el agua en nuestro planeta se manifiesta en todos sus estados y eso permite que la Tierra sea un mundo habitable. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros Abanca patrocina este espazo. Y seguimos con Ciencia en Más que Contar. Hoy les hablamos del suelo, del nuestro, o más bien de su recuperación. Y es que Galicia lidera un proyecto europeo para descontaminar el suelo, y suena muy bien, con plantas. En este trabajo nuestra comunidad participa con socios de España, pero también de Francia y Portugal. Terrenos dedicados a minas o zonas industriales podrían tener ahora un nuevo futuro. Y como cada día todas las explicaciones las traen a este programa aquellas personas que nos pueden dar todos los detalles, que viven ese trabajo científico y de investigación desde dentro. En esta ocasión nos vamos a Santiago de Compostela porque ahí nos están esperando Petra Kitt y Ángeles Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángeles, lo primero, para empezar, porque este proyecto tiene muchísimo que contar. ¿En qué tipo de suelos os vais a centrar? Pois estamos traballando en solos contaminados. Neste proxecto temos tanto solos contaminados con metais pesados, con elementos traza en grandes cantidades, como solos que duns emplazamentos teñen solos que teñen contaminantes orgánicos. Tamén hai outro grupo que está traballando con solos que non son contaminados, senón que están degradados por actividade industrial ou, neste caso, porque foi un antigo vertedeiro de basuras urbanas. Metais pesados, e o primeiro que nos ven á cabeza, a verdade, é cousa mala e moi perxudicial. Que metais pesados, Ángeles? Hai sobre todo cobre, cadmio, plomo, zinc. A maioría dos emplazamentos teñen cobre. Creo que en todos os emplazamentos contaminados temos cobre. Petra, Son metais pesados, son perxudiciais en cantidades excesivas, pero en realidad son metais que están no ambiente e que os solos teñen un certo nivel destos elementos. O problema plantéxase cando están nunha cantidade excesiva que, de maneira que se volven tóxicos nesas concentracións elevadas. Petra, hay que decir que en este proyecto lo que mejor nos suena a todos, lo que nos da más sencillo no comprender, es eso de descontaminar a base de plantas. ¿Esto cómo es? ¿Se puede explicar de forma fácil? A ver, lo que se intenta hacer es conseguir que las plantas puedan crecer en la zona. Luego, conjunto con microorganismos asociados o con enmiendas de suelo, se pretende restaurar un poco las funciones del suelo, la fertilidad del suelo, la diversidad del suelo, la biodiversidad, para que regeneramos un sistema, un ecosistema. También se pretende tener más beneficios más económicos y producir plantas o cultivar plantas que tienen un uso, por ejemplo, en la bioenergía, para que no solo pensamos en eliminar el contaminante del suelo, pero pensamos más en una gestión sostenible de todo el sistema. Claro, Petra, ya lo acabas de avanzar. Esto no es lo que parecía que yo decía que es plantar árboles y se acabó, ¿no? Efectivamente, no. Antes estudiamos la fitoremediación o la bioremediación, pero pensando más en la eliminación de un contaminante en particular o en reducir la disponibilidad de esos contaminantes. Ahora intentamos progresar más y pensar más en el sistema global
o en reducir los riesgos a la calidad del suelo, la calidad de las aguas, la calidad del aire y tener beneficios socioeconómicos. Ángeles, entiendo que en todo esto de la ciencia, de la investigación, por supuesto, son largos plazos, pero entiendo que esos terrenos sobre los que trabajéis, como explicaba Petra, no sé si decir que volverían a la vida, serían aprovechables incluso como explotaciones agrícolas o depende de ese grado de contaminación. Yo creo, pienso que para a explotación agrícola é realmente difícil. Igual en algún sitio moi concreto que non houbera un nivel de contaminación moi elevado, a base de un tratamento a moi largo plazo podería ter un aproveitamento agrícola. O que pasa é que hai que ter en conta que os niveis para que considerar un solo contaminado depende do uso que se lle dé ao solo. É distinto se, por exemplo, é un solo para actividade industrial, un solo para actividade urbana, un solo para actividade agrícola. Normalmente para actividade agrícola os criterios son moito máis estrictos e realmente é complicado chegar a pensar nunha escombreira dunha mina ou nunha escombreira dunha canteira que poida ser unha área para plantar millo para unha explotación gandeira, por exemplo, pero sí que podemos usar ese solo para un aproveitamento forestal ou un aproveitamento de obtención de biomasa ou de obtención de determinados cultivos cunha aplicación da que se poida extraer un beneficio económico. Ángeles, depende da planta que sexa. Estás a traballar xa en algún espazo en concreto, un deles creo que está en Touro, non? Sí, unha área na que xa estuvemos traballando en outro proxecto anterior e a nosa intención é continuar un pouco esas parcelas que xa levan un tempo, de maneira que podamos ver como van progresando o traballo que fixemos anteriormente, e nunha escombreira dunha antigua, foi unha mina de cobre aquí cerca de Santiago, en Touro, sí. Petra, hablabas pues antes de cómo podría ser ese proceso, pero hay una palabra mágica que a día de hoy está mucho en la sociedad, que es biomasa. ¿Realmente se podría llegar a tener un terreno o llegar a regenerarlo de tal punto ese suelo para ese aprovechamiento? Pues eso es el objetivo del proyecto, sí. Y hay varias zonas en Europa que ya son emplazamientos de largo plazo donde se están produciendo biomasa para fines bioenergéticos. Es una manera de aprovechar un suelo degradado para un uso con beneficio económico sin tener que usar suelos con uso agrícola, ¿no? Suelos de alta calidad, sin usar ellos para la producción de biomasa para bioenergía. Petra, ya sé que no habláis de plazos nunca, pero ¿cuánto podría tardar en descontaminarse, ese palabra, una zona en la que, por ejemplo, estáis trabajando? ¿Hay una estimación? ¿Es imposible saberlo? A ver, es muy difícil dar un plazo de descontaminación. En la mayoría de los casos, cuando trabajas en una zona muy contaminada, como por ejemplo en una escombra de mina, estás llevando una gestión sostenible, estás impidiendo que los riesgos de contaminación se traspasan a otros compartimentos del sistema, del suelo, del agua, del aire. Entonces realmente a veces ni siquiera estás retirando el contaminante del suelo, solo estás reduciendo los riesgos y aprovechando el espacio para otros fines. Petra, y en esta misión se eligen un tipo de plantas, no sé si me explico, para cada tipo de terreno se elige un tratamiento en concreto, entiendo. Pues sí, dentro del proyecto hay socios que trabajan con plantas anuales de alta biomasa, por ejemplo el girasol o el tabaco, y hay otros socios, por ejemplo nosotros, que vamos a trabajar con especies arbóreos para fines de bioenergía. Siempre tienes que elegir la planta que puede tolerar las condiciones del suelo
y crecer en la presencia de estos contaminantes. Es un hábitat estéril para una planta, no son condiciones óptimas para el crecimiento, entonces las plantas tienen que ser tolerantes. Ángeles, y se preguntarán aquellos que nos están viendo como me he preguntado yo, ¿y qué suelo, por desgracia, no está contaminado? No es cuestión de esto, esto es un asunto localizado en temas muy concretos, como ya habéis avanzado, ¿no? Perdona, non sei exactamente que me estabas preguntando. Que Decíache, Ángeles, que unha das cousas que nos podemos preguntar todos os que agora vos estamos escoitando é que tipo de solo non está contaminado. Hai moito solo contaminado en Galicia ou isto é imposible de abarcar ou depende precisamente dese tipo de contaminación? Pois non é unha área, a contaminación, por exemplo, por metais pesados ou por compostos orgánicos, en moitísimos casos débese á actividade industrial. Entón, pois aquí non é unha zona especialmente con unhas extensións enormes de solos contaminados por actividade industrial, se o comparas con grandes zonas no centro de Europa, por exemplo, na Europa do Oeste, que sí que se encontran extensións enormes con problemas moi serios. Si aquí, fundamentalmente, pois serían áreas de zonas mineras, pero aínda así o proxecto para nosotros é interesante tamén porque traballamos distintos grupos de distintos países que temos distintos solos con distintas contaminantes, distintas condicións e diferentes climas, de maneira que podemos poñer en común todos os coñecementos dos socios do proxecto e podemos sacar unhas conclusións que se poden ser de utilidade nun ámbito amplio, ali onde fagan falta. Ese é un dos obxectivos e a razón da coordinación para facer este proxecto con socios europeos. Claro, hay que decir que Petra precisamente lleva la batuta de este trabajo que mezcla esos socios que comentaba Ángeles. Petra, supongo que corroboras la importancia de esa colaboración y yo no sé si estamos hablando de un proyecto con un montante económico suficiente, que es lo que le falta siempre a la ciencia. Estamos hablando de una financiación de 1.300.000 euros. ¿Esto es suficiente? Bueno, yo creo que para realizar un ensayo, para realizar ensayos piloto, pues, hombre, siempre se podría pedir más, pero es suficiente para empezar, ya, sí. Nosotros vamos a realizar ensayos piloto que se pretende luego traspasar a situaciones en otros lugares o a extensiones más amplias o contaminación en situaciones reales que haya fuera de Galicia. Entonces, esto es el primer paso. Petra, ya que trabajáis con otros socios, tanto de España como de otros países, ¿tiene alguna particularidad el suelo de Galicia? Bueno, en Galicia hay muchos suelos muy diversos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una zona cerca de Santiago, tiene un suelo muy particular que es naturalmente enriquecido en metales como el níquel, y ahí también hacemos ensayos en campo para estudiar un poco la acumulación de níquel, pero por plantas en un suelo naturalmente enriquecido, no contaminado. Ángeles, que hai que dicir que en realidade cando falamos de extensións sempre pensamos na masa forestal o que hai ou non hai nelas, pero vos pensades que valoramos pouco a importancia que sempre se nos conta, ademais dende o CSIC, dende a investigación galega, que ten o solo? Sí, eu penso que se vai concienciando cada vez máis a xente. Eu penso que os periodistas, os medios de comunicación tedes un papel moi importante aí. Eu creo que a xente está realmente collendo conciencia de que é un recurso que non é renovable e que é fundamental para non só desde o punto de vista económico, senón simplemente para vivir, para ter un medio ambiente sano. Ten un montón de funcións que
esenciales para a vida no planeta. Sona un pouco exagerado, pero realmente é así. O solo tarda miles ou de anos en facerse unha pequena capiña de solo, e calquera alteración que se faga nel, que o degrade, é moi perxudicial, é moi costoso, é moi difícil realmente recuperalo. Como estábamos dicindo, moitas veces simplemente podemos tratar de que o problema non se estenda a outras zonas do ecosistema, tratar de que ese solo contaminado ou degradado non vaya a contaminar a auga, non vaya a chegar, os metais pesados vayan chegar aos animales ou vayan chegar a nosa comida, e por iso é fundamental non estropealo, cuidar o máis posible, xestionar o mellor posible as áreas. Evidentemente temos que usar o territorio, pero temos que usalo dunha maneira racional e dunha maneira procurando ter sempre en conta que non provoquemos unha degradación irreversible e causemos un problema que en algúns casos é casi irresoluble, non é recuperable o estado natural. Pues Petra Kitt y Ángeles Prieto, muchísimas gracias por haber estado hoy en Más que Contar y por hacernos más sencillo lo que a vosotros os parecerá tan simples nuestras preguntas, a nosotros nos parecen también muy sencillas gracias a cómo habláis vuestras explicaciones. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Buenas noches. Adiós, gracias a vosotros. Chao. Seguimos con talento porque el primer dron autónomo marino de España ya es una realidad. Y lo firma aquí la comunidad, porque la empresa auxiliar Industrias Ferry de Gondomar ha votado hoy esta embarcación desarrollada íntegramente en España. Consta de un sistema que capacita a las embarcaciones para decidir, sin intervención humana, las rutas óptimas y evitar obstáculos. Este barco no tripulado, el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo, va a navegar respetando las reglas de navegación marítimas internacionales, por lo que ya se está diciendo que se descarta cualquier tipo de comportamiento inesperado. Pónganse en situación, un repartidor en pleno centro de Nueva York deja abierto un momento su camión y se acerca a la cabina para recoger su móvil. Es apenas un instante, pero suficiente como para que un transeúnte amigo de lo ajeno decida acercarse, coger un cubo y marcharse corriendo. El recipiente en cuestión tenía oro por valor de 1,5 millones de euros. Pues así termina este Más que Contar de jueves y como cada día la recomendación es que se queden en esta casa y hoy todavía más porque hoy es la despedida por todo lo alto y con un especial de un programa emblema que nadie va a olvidar nunca, Vía V. Nos vemos mañana a las 9. Gracias por estar ahí.